El gobierno puso en marcha el Consejo de Mayo para avanzar con la reforma laboral y de impuestos. Está en comunicación Alejandro Vilca, gremialista y diputado por Jujuy. ¿Qué dicen los jujeños? Porque ya aquí los porteños se quejan, pero terminan votando mal. ¿Ustedes cómo votan? ¿Van a votar por Morales o la gente de Jujuy? ¿Cómo lleva Vilca? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el estudio, a toda la audiencia. Jujuy también escapa un poco de lo que se vota, ¿no? Sí. Y sí, o sea, a ver, de todas formas creo que en el norte hay un sector que vota a la izquierda, ¿no? Vos sabés que las últimas elecciones provinciales que se adelantaron, la izquierda hizo una muy buena elección, sacando casi el 10%, y donde ampliamos la bancada. Pero bueno, todavía los oficialismos provinciales siguen ganando, la Libertad Avanza salió segundo, pero muchos de esos oficialismos, ¿no?, que ganaron en el interior, hoy son los que se sientan en la mesa del Pacto de Mayo, ¿no?, y los que están reclamando los fondos provinciales que le habían prometido después de darle los votos necesarios para la ley base, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que no llegan y se dan cuenta que los engañaron. Y claro, ¿no? Porque, a ver, Javier Milei decía que iba a terminar con la vieja práctica política que tenía, ¿no?, de la extorsión con las provincias. Bueno, hoy la sigue manteniendo, ¿no? Le habían prometido fondos a las provincias, muchos gobernadores se habían transformado en cómplices, ¿no?, del ajuste, pero la plata no llegó. Y eso que le cortaron coparticipación, ATN, Fondo de Obra Pública, del FONIT para los docentes. Y entonces todo eso le habían prometido, firmaron el Pacto de Mayo para quedar todos bonitos, salir toda una foto, pero después la plata no llega, ¿no? Y bueno, y ahora resulta que se juntan y están, ahora reclamando fondos que nunca llegaron, ¿no? Eso yo creo que también es una alerta para el gobierno, porque bueno, muchas de las leyes que quería avanzar, o los vetos, o leyes que quería frenar en el Congreso, ahora está en duda, ¿no? Vos fíjate que la última sesión donde se votó la emergencia por discapacidad, los aumentos de los jubilados, muchos de esos diputados que respondían a los gobernadores del interior se prestaron para dar quórum y votaron a favor de esos fondos, ¿no? Entonces, ojo, bueno, hay que ver, ¿no? Pero, como te digo, esto es un poco la vieja metodología del toma y daca. Capaz que se aparece unos fondos para la provincia, cambia la votación. Yo creo que eso es lo complicado de que hoy cómo se maneja el Congreso, ¿no? Sí, yo lo que digo es que los gobernadores llega un momento en que se empiezan a dar cuenta que también les prometen cosas que no le cumplen y que esto es una constante, porque también hay algo que pertenece a la comodidad histórica, ¿no? De decir, bueno, total Buenos Aires va a mandar para pagar los sueldos, o total Buenos Aires va a mandar la partida de coparticipación. Y a veces, con tanta riqueza que tienen las provincias argentinas, podrían tener un desarrollo mucho más poderoso si se pusieran a pensar un poquito más para adentro, ¿no? Seguramente, mira, vos sabés que es un problema, ¿no?, para muchas provincias. Yo creo que, a eso hay que tener dos lecturas. Una, los gobernadores no es que cuando piden plata lo hacen pensando en la gente, muchas veces lo hacen para mantener la gestión, ¿no?, del momento, y como se avecinan las elecciones, poder tener un colchón para afrontar las elecciones. No es que están pidiendo dinero para obra pública, para mejorar las condiciones de los trabajadores, no. Se han transformado en un eje transmisor del ajuste, ¿no? Vos sabés que han firmado todo tipo de acuerdos, aplican duro ajuste, lo hemos visto en todos los gobiernos del interior, y yo creo que este Pacto de Mayo además incluye, bueno, entre los 10 puntos, avanzar con la explotación, ¿no?, de nuestros recursos naturales. Y vos sabés que en el interior, sobre todo la minería, la energía, el petróleo, en mi provincia el litio, ¿no?, que hoy está de moda, digamos, como explotación. Y mirá, ya el gobierno provincial había tenido un régimen muy similar a lo que era el RIGI, ¿no?, de exención impositiva, dejaban solamente el 1%, ahora con la ley base y el RIGI van a dejar 0%. Entonces vos decís, estamos en un país rico, ¿no?, con muchos recursos. El problema está que todo eso se lleva y no deja nada en la provincia.
no deja nada en el país. Entonces vos decís, che, mirá, y si eso lo administraríamos nosotros, y si lo produciríamos nosotros, podemos hacer batería, todo, o lo podríamos producir, y bueno, podríamos recaudar más, y al menos las provincias tener algo de fondos y autonomía para obra pública, para mejorar, pero no existe esa intención en muchos gobernadores, ni tampoco en el presidente. Entonces, bueno, lo que produce es una gran política de saqueo, y así yo creo que las provincias nunca van a tener fondos suficientes, y menos van a vivir como parias del gobierno si alguien le tira alguna migaja, ¿no? Teniendo tanta riqueza, lamentablemente, ¿no? En esta situación, ¿cómo es el negocio con Bolivia? Es decir, ¿conviene comprar y traer cosas de Bolivia como ocurrió en otros momentos, o es al revés? ¿O los bolivianos están cruzando para llevarse cosas de aquí? ¿Cómo es ese negocio fronterizo? Mira, la verdad que Argentina ya es caro, ¿no? O sea, para toda Latinoamérica, entonces con todos los países, Brasil, Chile, qué sé yo, Uruguay, todo termina siendo muy caro, ¿no? Argentina. Entonces el comercio, la verdad que conviene mucho, ¿no? Ir a Bolivia a comprar, sobre todo electrodoméstico. O sea, que Bolivia no tiene una industria propia, entonces exporta mucho de China, entonces se consigue muy barato, ¿no? Entonces mucha gente, en un momento donde por ahí tu sueldo no alcanza para mucho, te haces un viajecito hasta la Quiaca, hasta la frontera, y lo haces tirar un poco más el sueldo, ¿no? Pasaba con las cubiertas de automóviles, ¿no? Claro, entonces, qué sé yo, ponían 4 cubiertas nuevas en Bolivia, y a lo mejor no compraban en Jujuy una cubierta con eso. Claro, ahora esto, digamos, combinado con la política de Javier Milei de abrir la frontera y todo eso, a ver, produce... No perjudica, claro. Y te reviente la industria nacional, el caso de las cubiertas. Ayer, los otros días, empresas acá en Buenos Aires como FATE, Firestone, están despidiendo porque ya les conviene importar que producirla acá, ¿no? Como decía, lo que vale acá una cubierta, te puedes comprar 4 allá en la frontera. Ahora, el problema también de que la política también que ha tenido el gobierno ha sido muy dura, de controlar, de regimentar, y muchas veces gente que por ahí ha traído, que vive de pasar mercadería, bueno, sufre los abusos de la gendarmería, todo esto, y bueno, lamentablemente hemos tenido asesinatos como el caso de Fernando Gómez Norán o Ivo Torre ahí en Jujuy por traer mercadería o hoja de coca, ¿no? Que es algo tan común allá y ancestral, pero creo que eso marca también una política de Javier Milei, así como tiene Donald Trump sobre... Aclaremos, cuando hablan de hoja de coca, hace falta 1 kilo de hojas de coca para hacer 1 gramo de cocaína, para que no se confunda la sociedad. La hoja de coca es algo que se masca en el norte para la altura, ¿no? Sí, te digo, incluso es mucho más, o sea, más que 1 kilo, se necesita mucho más, y en estado verde, ¿no? Y además el té de coca es muy digestivo. Claro, y bueno, y en las comunidades del norte... Y no lo hace Jujuy, lo hacen los bolivianos el té de coca, ¿no? Claro, y vos sabés que Argentina tiene una legislación donde te autorizan el consumo para el mascado, el coqueo, pero no te autoriza la venta, o sea, claro, traerla. Entonces es una contradicción que termina siendo ilegal, algo que es tradicional y cultural, ¿no? Y lamentablemente el fortalecimiento de la fuerza de seguridad en la frontera con el plan Güemes u otros políticas limítrofes hace que se endurezca mucho el control y se produzcan abusos y muchas veces esta represión y muerte, ¿no? Lamentablemente gente inocente, y bueno, yo creo que eso también obedece a la política del gobierno, de la política dura de Patricia Bullrich, que no entendemos, ¿no? Cómo se estigmatiza a la población de frontera, ¿no? Bueno, quiso poner un alambrado ridículamente, ¿no? Mira, yo creo que eso también por ahí se pasa de raya el gobierno en tratar de emular, digamos, las políticas que tiene el gobierno de Donald Trump, ¿no? Lo que sí vemos es una avanzada más represiva en todo sentido, porque uno puede dar este ejemplo, ¿no? Ahí en la frontera, pero después lo ve todos los miércoles con los jubilados. Cuando hay algún reclamo social te llena de policía, de
de la fuerza de seguridad. Ahora con esta política de este decreto que le da mayor, bueno, que le cambia el estatuto, ¿no?, a la Policía Federal, de control, todo, vemos que es cada vez un régimen mucho más duro, asentado en la policía, ni qué hablar, digamos, con la forma de gobierno, ¿no? Bueno, ojo, lo que está pasando con la Policía Federal es muy grave, porque le han dado facultades que ni en la dictadura ha tenido la policía, ¿no? Pero totalmente, y uno tiene que darle un contexto, ¿no? Porque si uno ve después el contexto social, cada vez gente que aumenta la desocupación, la precariedad laboral, aumentan los despidos, los sueldos que no alcanzan, hay reclamos todos los días de sectores, de despidos, de reclamos en todo el país, lo hemos visto en Tierra del Fuego, Catamarca, los docentes, en Córdoba, los municipales, bueno, acá ni qué hablar, ¿no?, los despidos. Y bueno, yo creo que eso también tiene una lógica, ¿no?, de que el gobierno empieza a tomar como herramienta represiva para frenar el reclamo. Y yo creo que eso también tiene un límite, ¿no?, porque cuando empieza a crecer la necesidad y el hambre, bueno, yo creo que eso no lo puede, digamos, callar o parar con la represión. Sino eso se tiene que hacer con política social, y creo que este gobierno no la tiene, ¿no? No la tiene, va en No les interesa, es un gobierno que ha demostrado que está deshumanizando, ¿no? No, y siempre pone como excusa el equilibrio fiscal, los acuerdos con el Fondo Monetario. Digo, un claro ejemplo chiquito es lo del veto a lo que es la emergencia en Bahía Blanca, ¿no? Sí, bueno, uno ya, y ahí está demostrado, ¿no? Mira, si hay algo lindo que ha visto en Bahía Blanca es la gran solidaridad del pueblo, de toda la provincia, del interior, de todo con Bahía Blanca, porque bueno, un desastre natural, el cambio climático. Es cierto, faltaba obra pública, bueno, pero yo creo que el país y el gobierno tienen que declarar la emergencia y tratar de solucionar. Ahora, llegar a este extremo me parece que es grave, es inadmisible. Espero que esto no lo haga, el veto no venga por la discapacidad, ya que se declaró ahora la emergencia, se va a tratar en el Senado, si es que sale, o el aumento de los jubilados, que tampoco es mucho, pero me parece que llega un límite en que no puede ser que siempre valga más los negocios, las finanzas, que la vida, ¿no? Que la vida de las personas. Y yo creo que eso lleva un Estado, un gobierno que es deshumanizado, inhumano y cruel, ¿no? Ante la vida de las personas y las necesidades, ¿no? Y a lo mejor con Morales fue casi un ensayo Jujuy para aplicarlo después en el país, ¿no? Mira, es así, vos sabés que me recuerda mucho desde ejemplos como este, ¿no?, que vos decías, esa potestad que le da la Policía Federal de meterse en las redes sociales. Hay que recordar desde cosas donde gente por tuitear, por hacer un tuit, fue a parar preso, persecución a dirigentes sociales, sindicales, por ejercer el derecho a la protesta, haber jueces puestos a dedo que persiguen a opositores. El tema está en la proscripción. Vos sabés que en Jujuy el cuñado de Gerardo Morales, cuando fue la última elección a gobernador, fue proscripto. El cuñado, que era opositor de otra fuerza política, el PJ, no se pudo presentar por una resolución judicial. Qué sé yo, no sé, métodos fraudulentos. Cuando hay elecciones se apaga la luz en los centros de cómputo y aparece que ganan. Cosas muy muy locas, pero bueno, eso ha generado un régimen autoritario que, más allá de que parecía, digamos, sólido, que era inexpugnable, la gente dijo un momento basta, y cuando se quiso pasar de raya y darle un marco constitucional a ir contra el derecho a la protesta, la gente salió y le puso un freno. Bueno, yo creo que eso también nos sirve como ejemplo, ¿no? Chiquito, aunque sea en una provincia donde hubo un régimen muy duro autoritario, que si Javier Milei empieza a avanzar, puede llegar un momento en que la gente diga basta y diga basta y salga a las calles, ¿no? Y le ponga un freno. Un chimento de la comarca. ¿Qué se sabe de la plantación del hijo de Morales? Mirá, sigue ahí. Lo que pasa es que, bueno, eso, en un principio, esa plantación y ese negocio había sido con créditos internacionales, había acordado con empresas que le iban a exportar. Sí, aclaremos de lo que estamos hablando para que sepan los oyentes. Es una plantación de cannabis, la producción, de medicinal y otros productos derivados, ¿no? Pero bueno, había sido un préstamo internacional, había un acuerdo con una empresa norteamericana, quebró,
quebró o desaparecieron. Después otro empresario chileno que también lo iba a producir, exportar. No había una normativa todavía en Argentina, ahora sí la hay, pero desaparecieron esos. Claro, en una palabra le habrán dicho, la coca la queremos, pero para droga, no para otra cosa. Claro. Entonces, bueno, quedó ahí, todavía no se sabe si eso se está produciendo o no. Entonces hemos pedido informe, todavía no nos dan, ¿no? Dicen que están produciendo para remedios acá en el mercado interno, ¿no? Pero todavía no se sabe porque, bueno, es plata que no estaría mal si fuera así, ¿no? Claro, el problema es que está todo enfocado en negocios de exportación, todo, pero no aparece la plata. Bueno, hoy el momento económico tampoco no ayuda para ningún negocio, ¿no? Pero hacerte prestar préstamo internacional y después ¿quién la paga? Y son los jujeños, pero el negocio lo tiene el negocio familiar, digamos, entonces termina siendo así. Yo te digo, cosas como esas te das la sorpresa. Hoy, digamos, te digo otra más, un chimento, digamos, de Gerardo Morales ahora se transformó en un empresario del litio. O sea, pasó de ser contador a ser gobernador, ahora tener una empresa minera. Esto, ¿cómo se hicieron de la noche a la mañana? Bueno, es así, ¿no? Son señores feudales en el interior, que te digo, así como Gerardo Morales, podemos hablar de otros gobernadores que aprovechan el poder para hacer negocio, ¿no? Bueno, estaremos atentos a qué pasa en Jujuy, como nos ha preocupado tantas veces. Y una provincia como todas las provincias argentinas, muy rica, con bellezas naturales notables, donde sinceramente deberían vivir todos en un paraíso, ¿no? Sí, yo la verdad que es lamentable, pero bueno, pasa con esto, ¿no? Con los que nos gobiernan, radicales, lamentablemente algunos peronistas también, y que, como yo te decía al principio, hoy se sientan en la mesa del Pacto de Mayo. Ayer se juntó Franco con un representante de la CGT, los gobernadores, y ya han puesto casi una hoja de ruta, ¿no? Reforma laboral, reforma previsional. Sí, es lo que creen ellos, veremos si lo pueden cumplir, ¿no? Y bueno, y ese va a ser el desafío, ¿no? Si del otro lado de la vereda nos empezamos a organizar y decimos, che, loco, ya no ajustar un montón, ya hay mucho sacrificio, perdimos un montón. Bueno, ahora hay que organizarnos, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el desafío de todos los laburantes, de todos los opositores, de todos los sindicatos, los trabajadores de los de abajo, decir, che, paremos esto, terminamos con este ajuste porque acá no va a quedar nadie en pie y vamos a perder todos los derechos. Entonces, bueno, va a ser hora de enfrentarlo, ¿no? Un saludo, diputado. Dale, un abrazo grande, ¿no? Hasta luego.